Espero que haya sido muy, muy grato para ustedes, ¿no? Poder aprender justamente, aplicar un poquito de los conocimientos experimentales, empíricos que podemos tener en nuestra vida diaria y asociarlos un poquito también al conocimiento teórico, ¿no? Como en este caso es la física. Están teniendo prácticamente una introducción, ¿no? General a esta ciencia, ¿no? Y que obviamente se va a ir complementando mucho más, ¿no? Se va a ir complementando mucho más en los siguientes módulos conforme ustedes vayan llevando. Se van a dar cuenta que todo el conocimiento que están adquiriendo hoy día en este módulo les va a servir de aquí en adelante. Entonces, sí o sí, es muy, muy importante, ¿no? Y espero que hasta el momento haya sido grato para ustedes, chicos. Bien, nos quedamos prácticamente en la conversión de unidades, ¿no? El módulo, perdón, la clase anterior, ¿no? Entonces, donde hablábamos justamente de las equivalencias, tanto en las magnitudes fundamentales, como también podemos tener derivadas, ¿no? Pero de preferencia siempre trabajamos con las fundamentales porque son las que nos rigen prácticamente o rigen prácticamente toda la ciencia, en este caso de la física, ¿no? Podemos hablar de, dentro de las tres primeras, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, no sé, chicos, ustedes que quieran opinar, que quieran participar, ¿no? ¿Cuáles son las tres unidades fundamentales, ¿no? Que tenemos, o las magnitudes, perdón, magnitudes fundamentales que tenemos dentro de la física? ¿Cuáles son? A ver, si recordamos prácticamente o hacemos, nos vamos hacia las clases anteriores y nos ponemos a pensar cuáles eran las magnitudes fundamentales, ya cuáles eran las derivadas, ¿no? Y en sus unidades también cuáles eran prácticamente las que finalmente se utilizaban más, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? O mejor recordamos también, ¿no? Eso depende de lo que ustedes me digan, ¿no? Yo me puedo regir a eso porque de repente me dicen, profesora, la verdad es que no me acuerdo. Entonces, retrocedemos un poquito para que se nos quede así como una retroalimentación, ¿no? Bien grabado. A ver, chicos, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales que se trabajan en la física? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda más de estas magnitudes Fuerza, fundamentales? velocidad y masa. Ya, de esas tres, una es. Las otras dos son derivadas. Tiempo, Entonces, a ver, tiempo. ya, muy El bien, tiempo. ya tenemos dos, falta una. Longitud, tiempo y masa. Longitud, tiempo y masa. Muy bien, gracias Noelia, gracias Jimmy, efectivamente, ¿no? Esas son las tres magnitudes fundamentales que manejamos dentro de la física, longitud, tiempo y masa. Y como nos habló también Noelia, nos habló de la fuerza, nos habló de la velocidad, esas son magnitudes ya derivadas. ¿Por qué derivadas? Habíamos hablado de ellas porque derivan ya de la fusión de la longitud, del tiempo, de la masa. Entonces, al derivar de ellas, o mejor dicho, de la fusión de esas, ya se les llama derivadas, ¿no? Entonces, eso es la razón específica por las cuales no las podemos considerar como fundamentales, ¿no? Y nos regimos en esas tres específicas básicamente. Y con eso vamos a trabajar hasta el día de hoy, que vendría a ser prácticamente el fin del módulo, ¿no? Ya de aquí en adelante, cuando ustedes vean el siguiente módulo, se van a poder ir a dar cuenta que no solo y únicamente trabajamos con esas tres magnitudes fundamentales, sino llegan a tomar mayor importancia incluso a veces las magnitudes derivadas, ¿no? Y es importante, ojo, poder conocer y trabajar con esta conversión de unidades, porque habrá muchos ejemplos en los cuales a ustedes les pidan algo, hallar algo, pero van a estar con las unidades distintas y obviamente no van a poder trabajarlas de esa manera. Sí o sí van a tener que convertir, ¿no? Y entonces para eso tenemos justamente nuestro cuadrito de equivalencias, que sería bueno pues que ustedes próximamente, de aquí que terminen este módulo y vayan a iniciar el próximo, si es que todavía consideran que no lo pueden dominar muy bien,
puedan tomarle una fotito, ¿no? Y lo practiquen constantemente. Sin embargo, debo decir y considero también, ¿no? Que ustedes, al ser chicos muy inteligentes, que han visto esto en su vida diaria, se les hace más práctico incluso aprendérselo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Y 1 metro es igual a 100 centímetros. A eso equivalen básicamente, ¿no? Y un pie dice que equivale a 0,3 metros. Ahora, un pie también equivale a 12 pulgadas y una yarda equivale a 3 pies, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está indicando. Sin embargo, ojo, hablamos en longitud que prácticamente vamos a trabajar con metros, más que con kilómetros, más que con centímetros, milímetros o qué sé yo. Sí o sí con metros. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, nos está indicando que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿no? Y tenemos 1 metro 100 centímetros. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de cuántos centímetros hay en 1 kilómetro, ¿no? Para esto, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar, ¿no? Tendría que multiplicar primero cuántos tengo 1 kilómetro. Bueno, tengo 1000 metros, 1 metro equivale a 100, tendría que multiplicar los 1000 metros por 100 centímetros, ¿no? Entonces eso me va a aumentar 3 ceros más, entonces sería ¿cuánto? Serían prácticamente 1 millón, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a determinar, ¿no? Básicamente el desarrollo de una conversión. Pero obviamente ese tipo de casos es algo extremo. ¿Por qué? Porque si vemos la realidad de las cosas en nuestro día a día, un carro, por ejemplo, va desarrollando un desplazamiento, ¿no? Con una distancia específica. Por ejemplo, si ustedes van en la combi de su casa hacia el mercado, por ejemplo, ¿no? De repente el señor conductor nos dice, bueno, de acá al mercado, de acá de su casa, señorita, al mercado, o joven, de acá al mercado son 2 kilómetros, ¿no? Ah, ya, entonces te quedas pensando y dices, ¿no? De repente, ¿y eso en cuántos metros significará? ¿No? Entonces te acuerdas y dices, ah, pero si 1 kilómetro es 1000 metros, entonces 2 kilómetros será 2000 metros. Entonces ya asocias, ¿no? Asocias ese tipo de conversiones bastante rápidas y prácticas. Si son 2,5 kilómetros, serían 2,5 kilómetros, o sea, ¿cuánto sería? 2500 metros, ¿no? Entonces, eso es conforme uno va asociando siempre los términos a las conversiones más sencillas y más prácticas, que son necesarias, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la situación en la que uno se encuentre, como también del ejercicio que nos venga en el examen o en la práctica, ¿no? Entonces, eso va a variar de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, ¿no? O desarrollar su examen o su práctica, o de repente en su vida diaria y cotidiana, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la masa, ¿no? La masa, tenemos 1 kilogramo que es igual básicamente a 1000 gramos, ¿no? Tenemos 1 kilogramo, también es igual a 2,2 libras. Tenemos también que 1 libra es igual a 16 onzas y 1 tonelada es igual a 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, usualmente, por ejemplo, yo cuando trabajaba en una planta donde hacíamos alimento balanceado, ¿no? Cada parihuela se juntaba justamente, o mejor dicho, constaba de 1 tonelada de alimento, ¿no? Pero habían 25 sacos. Entonces, si tú, por ejemplo, a veces quieres saber, ¿y entonces cuántos kilos hay en 1 tonelada? Bueno, sí, hay 1000 kilos, ya. ¿Y cuántos sacos tienes? Tú te pones a pensar, wow, ¿y de cuántos kilos es el saco? ¿No? En primer lugar, tienes que recordar si es de 50 kilos, si es de 40 kilos, para ver ahora, ¿se completó la parihuela? O sea, ¿se completó la tonelada o faltaban 2 sacos para completar? ¿Y cuántos de kilos tengo? Entonces, si se dan cuenta, por mi mismo trabajo, yo tuve que asociar conversiones y rápidas, mentales, ¿no? Todo era mental, porque si mientras me voy a buscar mi calculadora, sacar mi celular y todo, ya la producción es bastante rápida y continua. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en temas
de producción. Sin embargo, son como que las cosas bastante rápidas, ¿no? En ese aspecto. Entonces, de repente puede que tengan la oportunidad más adelante, ¿no? Y se van a dar cuenta que todo tiene que ser para ayer. Entonces, ahí es cuando empieza tus conversiones, ¿no? De ese rato de kilos, toneladas, cuánto, rápidamente, ¿no? Entonces, lo mismo les puede pasar a ustedes, es más cuando, por ejemplo, algo pequeño nada más, cuando vas a comprar el pollo, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, bueno, no tengo 1 kilo, tengo 700 gramos, te dicen, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, ya, pero si el kilo está a 5 soles, 700 gramos, ¿cuánto me costará, no? Ese tipo de asociaciones ya es conversión de unidades también, ¿no? Porque estás convirtiendo los kilos prácticamente o los gramos monetariamente, a cuánto te vale, ¿no? Entonces es importante trabajar o ver este tipo de conversiones, ¿no? Puede parecer muy sencillo o como decir, restarle importancia, pero no, lo vemos a diario en nuestra vida cotidiana. Como ya les dije, comprando el pollo, comprando de repente las manzanas, las naranjas, ¿no? Te dicen lo mismo. Entonces ahí ya vas asociando tu tema de conversión de unidades, ¿no? Pero en temas específicamente teóricos, como son los ejercicios, bueno, pues solamente es cuestión de multiplicar. Igual vas a tener siempre tu calculadora a la mano, vas a tener tu papel, tu lápiz, tu borrador, ¿no? Para que puedas convertir, bueno, 1 kilómetro sobre no sé, sobre 20 segundos ¿no? Para que puedas convertir a metros por segundo, por ejemplo, ¿no? Para esto tenemos también otra de las fundamentales, de las magnitudes fundamentales, ¿no? Es el tiempo. El tiempo nos indica que 1 minuto es igual a ¿qué? A 60 segundos. 1 hora es igual a ¿qué? A 60 minutos. Y 1 hora es igual a 3.600 segundos, ¿no? Entonces, hay ejemplos chiquititos cuando te preguntan, en 1 hora y media, ¿cuántos segundos hay? ¿No? Entonces te quedas pensando ahí, ¿qué? ¿Cómo preguntar eso? Hay gente que a veces sí, es curiosa, ¿no? En ese aspecto. Pero de todas maneras es fácil, no es complicado. Si 1 minuto vale 60 segundos, 30 minutos, ¿cuántos segundos tendrá? Es fácil multiplicarlo nada más, pues no, multiplicamos 30, porque son 30 minutos, ¿por cuánto? Por 60 segundos, que vale cada minuto. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar 1.800 segundos, ¿no? Entonces, en 1 hora y media tendré 3.600 segundos, que es de 1 hora, más 1.800, ¿no? Entonces, ahí sumaré y me saldrá finalmente 5.400 segundos, ¿no? Puede parecer un poco raro y dice la profesora que está hablando, ¿no? Entonces, sin embargo, algunos ejemplos y algunos ejercicios vienen de esa naturaleza, ¿no? Vienen de esa naturaleza, vienen con con ese tipo de preguntas también a veces, ¿no? Entonces, es por eso que les indicaba esto. Ahorita vamos a ver el tema del volumen. El volumen ya vendría a ser prácticamente como una magnitud derivada, ¿no? Porque aquí ya se está multiplicando el tema de la masa, ¿no? Y entonces se está multiplicando longitud también, entonces ya por eso se le viene a llamar básicamente una magnitud derivada y no se le considera como una magnitud fundamental, ¿no? Por ejemplo, tenemos que 1 metro es igual a 1.000 litros cúbicos, ¿no? Si se dan cuenta, ya estamos hablando aquí de litros, ¿no? 1 metro es igual a 10⁴ centímetros cúbicos, ¿no? Un pozo de 1 metro en cada lado va a entrar 1.000 litros de agua, porque el volumen del pozo va a ser de 1 metro cúbico prácticamente. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablábamos de masa o de longitud, perdón, hablábamos de metros, solo una M, nada más. Y si ya hablamos de metros cúbicos, estamos hablando de M por M por M, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar cuando nos piden hallar, por ejemplo, el área, va a ser L por L, ¿no? Entonces ya esto viene a ser una magnitud derivada, porque ya se están multiplicando 2 veces una misma unidad, ¿no? Entonces ahorita, para que justamente no se,
no sé, no se queden pensando, vamos a poner unos ejemplitos, ¿no? Y vamos a poner en la pizarra básicamente de lo que les estaba hablando, ¿no? Listo, ya tenemos la pizarra, ¿no? La pizarra lista. Y vamos a asumir, por ejemplo, ¿no? Nos están pidiendo, nos piden algún ejemplo, ¿no? Donde nos dicen cuántos metros hay en 2.4 kilómetros, ¿no? Por ejemplo. No, o algo fácil, ¿no? Cuando nosotros nos medimos. Vamos a mantener este ejemplo y de ahí vamos a ver el otro que les estoy diciendo, ¿no? Bien, entonces dice, ¿cuántos metros hay en 2.4 kilómetros? ¿No? Ese es un ejemplo, eso suele suceder, eso sí suelen preguntar, ¿no? Entonces tenemos 2.4 kilómetros y la forma más hasta cierto punto primariosa posible, cómo se puede desarrollar, pero que nos ayuda a entender mejor, es esta, ¿no? Tenemos que un kilómetro un km, es igual a ¿qué? A 1000 metros, ¿cierto? 1000 metros. Entonces, si tengo 2 km, ¿cuánto tendré? ¿No? Vamos a multiplicar 2 por los 1000 metros, que prácticamente va a tener 1 kilómetro. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 2000 metros. ¿No? Eso va a ser básicamente en 2 kilómetros, pero me dice 2.4 kilómetros. ¿Eso qué significa? Significa que el 4, si se dan cuenta, ya es un decimal. Eso quiere decir que hay 400 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está completando la... Es como decir que haya... ¿Dónde está? $2000 metros, ¿no? Que son que esto de acá es los 2K prácticamente, y acá va los 400. ¿Y cuánto hay en total? 2400 metros, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el desarrollo prácticamente de cuánto yo tengo en 2.k kilómetros, ¿no? 2.4 kilómetros. Tengo 2400 metros, ¿no? Eso suele ser cuando ya te indican así 2.4 o 1.5 o verbalmente te pueden decir 1,5 kilómetros, que significa 0.5, ¿no? Entonces, eso ya nosotros empíricamente prácticamente ya lo sabemos, ¿no? Ya lo entendemos. Entonces, pero de manera más matemática se puede hacer así.
Ahora, pero hay otra manera de desarrollarlo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. Bien. Tenemos que 1 kilómetro equivale a ¿cuánto? Perdón, yo quiero transformar a metros, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es trabajarlo así. 2000 Primero vamos a trabajar con los dos. Caramba. 2.4 km. Le vamos a poner aquí hay un 1 imaginario. Siempre tienen que acordarse que cada vez que hablamos de fracciones, ¿no? De fracciones, de numerador, denominador, todos los números naturales, cualquiera que fuera, siempre van a poseer un denominador que es 1, que usualmente no se coloca, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Entonces, ahora queremos eliminar este de kilómetros porque queremos obtener metros prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a tener que 1 kilómetro equivale a ¿cuánto? A 1000 metros. A 1000 metros, ¿no? 1 kilómetro equivale a 1000 metros. De esta manera a veces se expresa el tema de equivalencias también, sobre todo para conversiones. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a eliminar y quedarnos con la unidad que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque como se está multiplicando, yo puedo simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Kilómetros se va con kilómetros, ¿no? Entonces me voy a quedar solamente ¿con qué? Si ya no tiene kilómetros, acá va a ser 1, 1, ¿qué va a ser? Igual prácticamente abajo ya no va a haber nada. ¿Por qué? Porque me estoy quedando solamente con 1 por 1, ¿no? Pero para que quede claro lo vamos a poner. 2.4 por 1000 metros. Ya se coloca porque el metros no se ha eliminado con nadie. Todo eso por 1 por 1, porque quedó 1 prácticamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a multiplicar. Y finalmente, ¿cuánto nos saldrá? Finalmente, ¿cuánto nos saldrá este 2 punto? Por 1000. Bueno, metros. Es igual a que, si ustedes ponen en su calculadora, va a ser 2400 metros, ¿no? Prácticamente. Ese es el resultado de la conversión, ¿no? Y todas las conversiones, en realidad, suelen darse de esta manera, así, tal cual. ¿Para qué? Para poder eliminar la unidad de medida que me están indicando, ¿no?
que yo ya no quiero trabajar con esta unidad de medida, entonces por eso es que la tengo que eliminar. Y coloco arriba que la equivalencia, o sea, lo que equivale, pero en la unidad que yo necesito, ¿no? Lo mismo puede pasar para segundos, para minutos, para de metros a centímetros, puede pasar lo mismo, ¿no? Pero es así la forma general como se vienen a tratar el tema de conversiones, ¿no? Si es que se encuentran de repente en una situación un poquito más complicada, ¿no? Donde finalmente, se está trabajando, se tiene que trabajar con más variables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo les estoy hablando de cuántos metros hay en 2.4 kilómetros, pero en otros casos te ponen kilómetros por hora, ¿no? Kilómetros por hora, pasarlo a qué? A metros por segundo. Entonces aquí ya entran a trabajar dos variables. Y estas dos variables, como que se te complica un poco más la cosa, pero se puede llegar a desarrollar. ¿Por qué? Porque le agrego otro por, pues, ¿no? Por, acá pongo, no sé, 30 horas, por ejemplo, por una hora equivale a 60 minutos, ¿no? O a 3.600 segundos de frente, ¿no? Y eso finalmente se multiplica, se divide, se simplifica y se va eliminando las unidades que ya no, con las que ya no quiero trabajar. Y me voy quedando con las que sí necesito trabajar, por algo los estoy convirtiendo, ¿no? Entonces, en esto se basa básicamente el tema de la conversión, ¿no? Este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Pero sí quería que ustedes lo tengan en cuenta. Y, por ejemplo, el otro que les hablaba del volumen, ¿no? El volumen prácticamente me está diciendo que se expresa en metros cúbicos, lo que me quiere decir que ha habido metro por metro por metro. ¿Por qué? Porque por matemática ustedes saben que cuando hay una multiplicación, los exponentes que se encuentran usualmente escondidos aquí, porque todos tienen exponente. ¿Cuál es su exponente? 1. Solamente que no se suele colocar porque es 1 y está sobreentendido. Entonces, acá yo estoy sumando prácticamente 1 porque esa es la ley, ¿no? La ley es que cuando encontramos de la misma variable prácticamente, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar el exponente. Sumar, ojo, sumar, no multiplicar. Si acá de repente mi más me sale un poco raro, pero en sí es lo que se tiene que lograr es sumar, ¿no? Entonces al final me va a quedar acá igual cuánto, m, 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 3. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo aquí, ¿no? Aquí yo estoy teniendo prácticamente, que también estoy teniendo 1 metro, 1 metro, 1 metro. Y eso quiere decir, solo uno de estos ya es una magnitud fundamental. Entonces aquí le estoy multiplicando otra magnitud fundamental y le estoy multiplicando otra magnitud fundamental, entonces ya es una derivada, porque ya está trabajando con más de 2 de ella, de 2 a más. Entonces ya por eso se le considera el volumen una magnitud derivada, ¿no? En cambio, las fundamentales están solitas, no necesitan acoplarse a otro, ¿no? Cuando ya se acopla a otro, definitivamente derivada, ¿no? Entonces, chicos, eso es a lo que yo quería llegar básicamente con este tema de la conversión, ¿no? Espero que se haya entendido. Ahorita vamos a ver lo que sigue prácticamente de lo que sigue de la teoría, ¿no?
Bien. Y en la teoría, básicamente lo que vamos a ver es el análisis dimensional, ¿no? Ahora ustedes me dirán de qué se trata el análisis dimensional. El análisis dimensional básicamente es el sistema internacional que regula, ¿no? Que regula las unidades de medida, ¿no? Eso quiere decir, como les venía repitiendo, ¿no? Desde las clases anteriores, ¿no? Aquí en la China los metros van a seguir siendo iguales, ¿no? Siempre, ¿no? Si ustedes se van a la China, a la India, a Brasil, a donde quieran irse, el metro va a ser el mismo aquí y en cualquier parte del planeta. ¿Y eso quién lo regula? ¿Quién lo regula o por qué se ha estipulado de esa manera? Pues eso lo estipula el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Donde obviamente hay un grupo de científicos bastante preparados que han realizado 1 millón de experimentos para poder determinar que un metro sea específico conformado, ¿por qué? Por 100 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos prácticamente han logrado, ¿no? Y esto se establece, obviamente, desde octubre de 1960, ¿no? Entonces, ya miren cuántos años prácticamente nosotros venimos regidos por ese mismo sistema internacional, ¿no? Entonces, les podría leer más básicamente acerca del Sistema Internacional de Unidades, pero hasta cierto punto no es muy relevante, ¿no? No es muy relevante. Entonces, ¿por qué? Porque a ustedes lo que les interesa básicamente es poder desarrollar ejercicios, ¿no? Y para desarrollar ejercicios, sí o sí tienen que saber conversiones, sí o sí tienen que saber las unidades con las cuales trabajan cada magnitud, y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Entonces, bien, pasemos a lo que vendría a ser la dimensión y por qué se le llama análisis dimensional, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es una dimensión. Una dimensión vendría a ser una relación que existe entre una magnitud física y las magnitudes fundamentales elegidas, ¿no? La física se toma como fundamentales la masa, el tiempo y la longitud, ¿no? Entonces, básicamente para la física, esas son las magnitudes fundamentales, ¿no? Masa, tiempo y longitud. Y ustedes me dirán, sí, eso ya lo sabíamos. Claro, ya lo sabíamos, pero vamos a ver cómo trabajan, ¿no? Entonces, en cuarta dimensión, según el tiempo, según las teorías relativistas, no vamos a tener que el número mínimo de parámetros reales que determinan la posición, básicamente de los puntos, de una configuración geométrica, ¿no? Entonces, esto es básicamente, o bueno, mejor dicho, basado en geometría, ¿no? Para que nosotros ya estemos hablando de análisis dimensionales, ya hemos tenido que ver en matemática, particularmente, geometría. Obviamente también vemos temas de álgebra, de aritmética, trigonometría, ¿no? Pero básicamente la geometría te hace plantearte y descubrir de que ya no te encuentras en un plano o no te encuentras en una dimensión. ¿A qué se le llama dimensión? Que tú vas a tener medidas, ¿no? Obviamente. Pero ya no te ubicas solamente en el plano de las Y y de las X. Ya aparece un plano, una tercera dimensión, que es justamente Z, ¿no? Entonces tendrás X, Y y Z, ¿no? Los famosos 3D, ¿no? Donde ya viene a tallar el volumen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de que mi estatura, ¿no? Es de 1,53 m, ¿no? Esa es mi estatura. Entonces, en total serían 153 centímetros, ¿no? Pero esa es mi estatura, ¿no? Pero solamente hablo de longitud. Y si yo quiero hablar prácticamente de mi espesor, ¿no? De cuánto ocupo en el espacio, de cuánto espacio estoy ocupando yo en esta área o en esta habitación, por ejemplo, ahí ya estaría hablando de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque una vendría a ser mi longitud, otra vendría a ser mi longitud mi longitud en Y, mi longitud en X, o sea, cuánto estoy ocupando de acá para acá, y también tendría que ver mi longitud en Z prácticamente. ¿Y en Z qué quiere decir? Bueno, pues que yo tengo mis brazos, ¿no? Que, o sea, tienen un ancho prácticamente, y ese ancho ya es una dimensión más, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se habla de una cuarta dimensión? ¿Por qué? Porque si yo me paro
por ejemplo, aquí yo puedo estar sentada ahorita, viene el sol, me ilumina, va a generar de mí a mi costado mi reflejo. Va a generar mi reflejo. Y al generar mi reflejo, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr ver mi sombra. Y mi sombra también tiene una dimensión, también tiene una medida, que obviamente no es igual a mi cuerpo, porque yo puedo medir 153 centímetros, pero mi sombra puede llegar a medir a 2 metros incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y por qué se nos habla de distintas dimensiones. Puede parecer muy sorprendente, ¿no? Porque a veces uno lo ve en las películas, pero si hablamos de ejemplitos pequeñitos, como los que les estoy dando ahorita, por ejemplo, es así de esa manera. De manera, en el eje Y yo tengo una altura, ¿no? En el eje de las X yo tengo prácticamente también otra medida, ¿no? Tengo el ancho prácticamente, pero tengo un espesor también. Ese espesor ya es otra medida, ¿no? Que me va a generar un volumen. Y ahí yo tengo 3 dimensiones prácticamente. Y si veo el reflejo de mi sombra, ya son 4 dimensiones, ¿no? Entonces, es algo tan sencillo y tan simple que uno literalmente lo ve a diario porque dice, ah, mi sombra está por ahí, ¿no? Pero ya estamos reflejados, ya estamos prácticamente en otra dimensión. Y se habla de una quinta dimensión, la cual tipo no la podemos ver, ¿no? Porque todavía están en estudios para poder comprobarla, pero se habla de una quinta dimensión. Quiere decir que, por ejemplo, si hablamos de manera física, muchos hablamos de la conciencia o de los recuerdos, ¿no? Decimos, ¿verdad? Yo me acuerdo de esto cuando era chiquita, sí, o sea, sí, ¿no? Me pongo a pensar. Pero en sí se habla de que la quinta dimensión es justamente el hecho de que te genere esos recuerdos, ¿no? Es como tu conciencia también prácticamente, ¿no? Como que tu conciencia y tus recuerdos se encuentran en esa quinta dimensión, que están guardados, almacenados, que obviamente no lo vemos, pero a eso se les está llamando últimamente quinta dimensión. Pero no nos vayamos más allá. Quedémonos simplemente en lo que podemos observar todavía, ¿no? Porque lo demás todavía sigue en estudios, ¿no? Entonces, hasta el momento y cómo nosotros podemos estudiar el análisis dimensional es en las medidas que podemos tomar, ¿no? Entonces, en las 4 dimensiones de las cuales les estoy hablando, ¿no? Una es en el eje de las Y, otra es en el eje de las X, otra prácticamente vendría a ser el espesor y otra la sombra que generas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que la edad de una persona tiene dimensiones de ¿qué? ¿De qué tendrá pues la edad, por ejemplo? ¿No? La edad, ¿no le quieres opinar? Sí, de tiempo. Muy bien, exacto. ¿Ves? Noelia está ahí atenta a la jugada. Gracias, Noelia, por tu participación. Sí, exacto. Entonces tenemos ahí una dimensión, ¿no? Que vendría a ser el tiempo. Entonces ustedes colocarán y llenarán en su módulo, pues, ¿no? Esa respuesta. Ahora, que se puede ver en otro tipo de dimensión también, ¿no? También la podemos ver en el tipo, por ejemplo, en la altura, ¿no? En la altura de una persona se puede ver puedes tomar la edad, más o menos es referencial, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien todos no tenemos el mismo tamaño, pero de acuerdo a los estudios que se hacen, por ejemplo, a nivel nacional, se determina que la talla promedio del peruano, varón, por ejemplo, es de 1,70 m, ¿no? Y de 1,70 m ya se considera adulto, ¿no? Y entonces eso te lleva prácticamente adulto. ¿Entre qué edades lo encuentras o lo ubicas? Bueno, pues ya lo encuentras entre los 30 a 40 años, ¿no? Entonces de ahí hasta que se muere prácticamente, ¿no? Entonces, eso también te puede ayudar justamente a determinar la edad, ¿no? Entonces también puede ser una dimensión que se puede tomar, pero de manera específica es el tiempo. Entonces dice, mientras la estatura tiene dimensiones de ¿qué? De longitud, ¿no? Porque me han medido de un lado, me han medido de otro lado, vuelta a otro lado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ya la respuesta número 1, que vendría a ser prácticamente tiempo, y la segunda que vendría a ser longitud, ¿no? Entonces creo que está quedando claro, ¿no? Acerca cuando hablamos de las dimensiones,
Ya si a ustedes les gusta y les impacta el tema de la física, es muy, muy entretenido en realidad. Es por eso que justamente se generan películas de ciencia y ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de este tipo de cosas, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver la película Interestelar. Si no la han visto, véanla, es muy buena, porque ahí justamente es donde ves la quinta dimensión, ¿no? Donde tú puedes creer a veces que es un fantasma lo que estás viendo, pero eres tú mismo, ¿no? Entonces, pero en otra dimensión, ¿no? Entonces, si de repente les llama la atención este tema, pueden verla, ¿no? Pueden verla y ahí se quedan impactados, pues, ¿no? Se quedan impactados y les va a traer más cosas todavía a querer pensar en ello o investigar, ¿no? Entonces eso ya dependerá mucho de cada uno de ustedes, pero de manera general y solamente para poder nosotros aplicarlo en nuestro curso de física, con lo que estamos viendo es suficiente, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, acá nos dice observación, el símbolo A, ¿no? Nos dice, indica la dimensión de una cantidad física. Dice, si V es velocidad, entonces V se lee la dimensión de la velocidad. Así se tiene que leer, ¿no? Básicamente. Ahora vamos a hablar de las magnitudes, prácticamente ya las hemos visto, ¿no? Ya las hemos visto desde que hemos empezado literalmente el módulo, ¿no? Entonces nos indica que es todo aquello factible a ser medido, asignándole un número y una unidad, ¿no? Entonces, si tú consideras, por ejemplo, y te piden la longitud, tu altura, ¿no? Por ejemplo, tu estatura, y tú dices 1.53. No termina siendo una magnitud. Hasta que le colocas el m de metros. Cuando le colocas la unidad, básicamente, recién forma parte o tiende a ser una magnitud. Mientras no tenga el m de metros o no tenga el kg de kilogramos o no tenga el s de segundos o el h de hora, no es una magnitud, porque simplemente es un número cualquiera, ¿no? Entonces, esa es una de las características fundamentales, específicas, esenciales, que tiene que tener una magnitud. Para que sea magnitud, tiene que tener la unidad. Si no, es un número cualquiera, nada más, ¿no? Porque yo puedo decir 4. ¿4 qué? ¿No? Es solamente un número, 4. Pero si yo digo, la piscina tiene 4 metros de largo, ya es una magnitud, ¿no? Le estoy asignando prácticamente una medida a algo que yo estoy observando o algo que he medido de repente, ¿no? Entonces, a eso se le llama básicamente magnitud. Y en las magnitudes fundamentales, porque aquí ya obviamente se deslinda magnitudes fundamentales y derivadas, ¿no? Vamos a tener que las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas que, gracias a su combinación, dan origen a magnitudes derivadas. Eso es lógico. 3 de las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Masa, longitud y tiempo. Ahora, esto está regido por el sistema internacional, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Son aquellos que se han establecido prácticamente a nivel mundial, ¿no? Y que consta de 7 cantidades. Bien, tenemos las magnitudes derivadas, ¿no? Todas las magnitudes físicas restantes se definen como combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales. Toda magnitud se expresa en función a las magnitudes fundamentales. Claro, porque ese es su origen prácticamente. Entonces, toda magnitud se expresa ecuaciones dimensionales básicas, ¿no? El área. ¿Qué vendría a ser el área? Vendría a ser L al cuadrado, es decir, lado por lado. Pero el lado, ¿qué vendría a ser? Una longitud, ¿no? Y es por eso que se expresa como ¿qué? Como L. Lo habíamos visto prácticamente en una tablita, que quizá ahorita regresemos a la tablita para que ustedes puedan acordarse, ¿no? Pero la longitud se expresa, su símbolo, ¿cuál es? El L, perdón, la L, ¿no? Y en este caso el área, si el área es una medida que es lado por lado, vendría a ser L por L.
Y como ya les había explicado, cuando tienes dos, en este caso, símbolos, que son la L y la L, tiene un exponente 1. Cuando se multiplican, los exponentes se suman. Entonces, arriba 1 y en el otro lado 1, prácticamente va a ser L1, L1. Se suman ambos exponentes, 1 más 1, ¿cuánto va a ser? 2. Y finalmente el resultado será L al cuadrado, ¿no? Y eso es el área. Pero ¿cuál es el volumen? En 3 dimensiones, ¿no? Ahí ya va de largo, así en el eje Y, en el eje X y también el espesor, ¿no? Hacia adentro. Entonces va a ser L por L por L. ¿Y va a ser cuánto en total? L al cubo, ¿no? Entonces, eso es cómo se va desarrollando, cómo se van deslindando básicamente el tema de las magnitudes derivadas, ¿no? Y pasamos nuevamente a velocidad. Y la velocidad, ¿qué vendría a ser? El desplazamiento que se da en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, eso es por lógica. Lo van a ver de repente más adelante en otros módulos, pero sí, por lógica nada más, vamos a poder desarrollar esto, ¿no? La velocidad es el desplazamiento que realiza un móvil en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, por eso va desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? Esa es una fórmula que ya está establecida. Como les digo, ustedes lo van a ver eso más adelante, pero a lo que queremos llegar es cómo se expresa, ¿no? Y se expresa básicamente el desplazamiento que vendría a ser una longitud. ¿Y la longitud qué es? L. Y está justamente ahí igual L. Sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? T, ¿no? Expresado como T. Y se coloca sobre T. Ahora ustedes me dirán, pero profesora, ¿por qué dice LT a la -1? ¿Por qué? Porque todo aquel símbolo, número, variable que se puede encontrar como denominador, como ya les repetí, todos tienen un exponente 1. Y cuando quieren subir como numerador, lo pueden hacer, pero su exponente va a ser negativo, ¿no? Entonces es por eso que se le coloca -1. Esto de acá también lo deben haber visto ustedes en matemática, pero de todas maneras les hago recordar, ¿no? Entonces cuando están como denominador, al subir al numerador, sí o sí tiene que ser negativo, o mejor dicho, es negativo, ¿no? Y cuando vuelve a su lugar, que es el denominador, es positivo, normal, no hay problema, ¿no? Y es más, ni se coloca porque está sobreentendido que ahí está el 1, ¿no? Pero cuando ya se le va a subir, sí o sí tienes que ponerlo, ¿por qué? Porque te puedes olvidar, no vas a poner solamente el menos, ¿no? Entonces sí o sí se tiene que colocar el 1. Bien, cuando hablamos de aceleración, estamos hablando de prácticamente el tiempo al cuadrado, ¿no? El mismo desplazamiento, pero con el tiempo al cuadrado. ¿Por qué el tiempo al cuadrado? Porque lo estás haciendo, tratas de hacer en menos tiempo prácticamente, ¿no? Entonces va a ser el desplazamiento por tiempo al cuadrado. Entonces la fórmula, o mejor dicho, el desarrollo será L sobre T al cuadrado, o sea, 2, ¿no? Y va a ser igual a que a LT a la -2, ¿no? Ese será el desarrollo de la aceleración. Ahora, de la fuerza, lo vamos a ver ahorita en el cuadro, sí, porque ya no me acuerdo, también me olvido. Entonces, la fuerza las tenemos expresadas como Newton, y la tenemos aquí, ¿no? Tenemos masa, claro, porque va a ser un cuerpo prácticamente en el cual el cual va a ejercer ¿qué? Una longitud, o sea, se va a movilizar, ¿no? Con la fuerza que se le esté agregando en un tiempo determinado. Entonces, esto va a ser prácticamente el desarrollo, ¿no? El 6. Va a ser la fórmula dimensional, es el m de masa por L, o sea, por la longitud, sobre el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo, como quiere subir al numerador, tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, por eso será MLT a la -2. Ahora, esto, según justamente el Sistema Internacional de Unidades, nos dice que este conjunto ya vendría a llamarse Newton, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en primera instancia fue Newton quien lo descubrió, ¿no? Entonces, por eso se le expresa de esta manera, como N.
Entonces, cuando ustedes ya próximamente vean otros módulos de física, van a poder identificar y darse cuenta que de repente hay algunos, les van a poner 5N, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, ¿por qué N? ¿Qué significa N? Ah, y se van a acordar que N vendría a ser fuerza y que tiene camuflado en su interior a masa, a longitud y a tiempo, ¿no? Entonces, si de repente les piden transformarlo de newtons a su fórmula dimensional, bueno, ya lo saben, pues, ¿no? O tienen esta tablita para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, chicos, eso es lo que prácticamente se les está pidiendo aquí en estos últimos ejercicios, ¿no? Y ahora lo mismo les pueden pedir de repente les pueden pedir energía, trabajo. Por ejemplo, trabajo es parecido, pero no igual. ¿Por qué? Porque tiene m, l al cuadrado, en este caso ya son dos l's, ¿no? Y el tiempo igual a la -2, y esto ya es Joule, ¿no? ¿Por qué Joule? Porque también Joule fue quien lo asoció, ¿no? Entonces, por eso en conmemoración o en nombre justamente a quienes lo descubrieron prácticamente es que se les asigna el nombre. Pero ya se expresa, si es Joule, será J, ¿no? Entonces, energía y trabajo, cuando ustedes ya toquen la física más a fondo, de si hablamos, por ejemplo, de energía, de que se prendió el foco o el foco se apagó, porque hay algunos ejemplos que vienen así, justamente les van a decir, pues, ¿no? A 150 J, o sea, o 150 joules. Entonces, para eso, ustedes sí o sí van a acordarse y van a recordar que su fórmula dimensional era ml al cuadrado por t a la -2, ¿no? Y así, chicos, esta tablita es bastante práctica en realidad, ¿no? Donde ustedes van a poder tener en su mayoría de las magnitudes derivadas, ¿no? Y también, obviamente, las fundamentales, ¿no? Que están acá, ¿no? Entonces, si tienen a bien, ¿no? Pueden manejarla como si fuera su Biblia física prácticamente, ¿no? Para que puedan desarrollar así sus ejercicios próximamente, ¿no? Próximamente cuando ya se le vengan los ejercicios un poquito más complicados, ¿no? Pero por lo demás es cuestión de asociar, ¿no? De asociar dimensiones, de asociar unidades, de convertir bien en realidad, porque a veces nos confundimos convirtiendo y ahí es donde viene el problema porque no encontramos la solución, ¿no? Y después cuando nos preguntan temas de dimensiones, como el último ejercicio que nos están poniendo, es fácil, ¿no? Básicamente reemplazar con las fórmulas dimensionales, sumar los exponentes, eliminar los que creemos, por ejemplo, tenemos L arriba, ¿no? L, y que obviamente tiene su 1, y sube un L de abajo, que vendría a ser -1, y sería 1 menos 1, finalmente queda 0, L se elimina, ¿no? O sea, todo es cuestión de saber, de recordar más que todo, ¿no? De recordar el tema de las teorías de exponentes para poder multiplicar bien y para poder encontrar, pues, ¿no? La respuesta adecuada y correcta, ¿no? Y bueno, chicos, eso vendría a ser todo por este módulo, ¿no? Espero que haya sido muy grato para ustedes aprender de física, ¿no? La introducción prácticamente a la física es una ciencia muy bonita, ¿no? Que te hace, creo que refleja más la realidad que otras, ¿no? Y les hace asociar un poquito mejor, ¿no? Entonces, más allá de que obviamente sea para pasar el curso, ¿no? También la idea es que lo aprendan y asocien, pues, bastantes de esos conceptos, ¿no? Entonces, quién sabe, de aquí puedan tener en adelante, pues, ¿no? Sus hijos, si les pregunten, papá, mamá, ¿cómo era física? Ven, explícame, porque no me acuerdo. Ustedes tengan, pues, las herramientas para poder solucionar sus problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la física o la teoría física, así como la química, la geometría, la matemática, son ciencias generales. Estas ciencias generales no cambian, ¿no? No van a variar. Entonces,
así como mi abuelo de repente lo llevó en algún momento, y yo lo estoy llevando igual, ¿no? Entonces, si de aquí mis nietos quizás lo lleven del mismo modo, ¿no? Entonces, por eso es importante, sí, aprenderlo, ¿no? Y bien, chicos, nada, desearles que tengan un buen y bonito fin de semana, ¿no? Que lo puedan aprovechar, que se puedan divertir.